¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Boxeo MX. Estamos con mi querido amigo, el periodista Carlos Linares, periodista cubano que reside allá en el área de la Florida, en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo, Arnold. Agradecido contigo, agradecido por la invitación de estar por acá. Creo, sí, es la primera vez por acá en tu programa y para hablar de lo que nos gusta, el boxeo. Claro, claro, ya tenemos rato ahí siguiéndonos Eh, por X. La verdad es que respeto bastante a Carlos. Es bien, pues, bien crítico con lo que pasa y sobre todo objetivo lo más que se pueda, ¿verdad? Porque pues es un deporte subjetivo y todo lo que, todo lo que proviene de él tiende a ser subjetivo. Sin embargo, estamos para hablar de boxeo y hablaremos de la cartelera que se da mañana en las pirámides de Giza, Egipto. Alexander Usyk contra un peleador que es un kickboxer en la coestelar, Hamza Shiraz, por un título mundial de la OMB contra Allen Belgic. Y lo que nos interesa platicar con Carlos, Frank Sánchez contra Richard Torres, además de Giasov contra Cateral. Quiero comenzar un poquito por la estelar, por lo de Usyk, Carlos. Yo platicaba en los programas anteriores. Sí, es criticable la decisión de Usyk. Sí, sabemos que solamente va por un payday, por un gran cheque y lo que ustedes quieran. Pero le decía yo a la gente de Boxeo MX, a ver si con los tiempos que vivimos en el boxeo, que esto es pan de todos los días, si alguien lo merece, pues es Alexander Usyk, la verdad. Y no quiero decir con eso de que esté bien o de que no lo debamos criticar, simple y sencillamente que pues tampoco nos podemos hacer los sorprendidos y como ya dije, creo que Alexander Usyk es un tipo que ha hecho valer a carta cabal lo que es la esencia del boxeo, enfrentar a todos, incluso en la casa de los rivales, y pues bueno, ahora va por un cheque, ¿no, mi querido Carlos? Yo creo, partiendo de esta idea, o sea, apoyo de cierto modo lo que tú dices. Yo creo que Alexander Usyk es un boxeador que no le debe nada al boxeo en sí. De hecho, creo que el boxeo sí le debe mucho a él, más allá de todo lo que él ha logrado. El día que se retire va a ser Salón de la Fama, al seguro, y va a ser considerado, o ya es considerado, uno de los mejores boxeadores de la historia y uno de los mejores boxeadores de este siglo, dicho sea de paso. Y cuando vemos el historial de los mejores de la historia o de los nombres más grandes, en algún momento de su carrera se toman un pequeño receso y si aparece un payday lo aprovechan. Yo creo que en este sentido está muy bien. Alexander Usyk venía o viene de 6 peleas consecutivas donde peleó con lo mejor de lo mejor, enfrentó 2 veces a Dubois, 2 veces a Usyk, 2 veces a Anthony Joshua, ha enfrentado lo mejor de lo mejor tanto cuando estuvo en la división crucero como ahora en los pesos pesados. ¿Y por qué no? ¿Por qué no darse un respiro? Aparece un cheque muy grande para él, que es bien necesario para todos. Ya peleó, como tú lo decías, en casa de sus rivales, siendo no favorecido, quizás hasta con bolsas más pequeñas que sus rivales en cierto punto. Y si ahora le llega la oportunidad de hacerle unos millones en una pelea que se puede decir entre comillas que debe ganar sin pasar mucho trabajo, pues bienvenido sea. Si después de esto él decide regresar y pelear con los mejores de la división, bienvenido es también. De hecho, yo creo que inclusive esto que está haciendo Alexander Usyk le da hasta un respiro a esta división de los pesos pesados, porque en un momento cuando Usyk le gana por segunda vez a Dubois, que seguro tú te hiciste la misma pregunta que me hice yo, ¿y con quién va a pelear Usyk ahora si le ganó a todos? Tiene todos los cinturones, no se ve un nombre que le pueda hacer resistencia o que le pueda ganar en ese momento en los pesos pesados. Entonces decidió dar un paso atrás, salirse casi un año, descansar, hacerle esta pelea y darle un poco de movimiento a esa división de los pesos pesados para que nuevos nombres como el prospecto Moisés Itaúma, como Fabio Wadley, que vimos que fue derrotado por Dubois hace menos de un mes atrás, como el mismo Aguil Caballé, que es mandatorio por el CMB para él, tuvieran las chances de seguir creciendo su nombre y bueno, uno de ellos aspirar a una pelea con Alexander Usyk. Es decir, que de cierto modo, inclusive, el tiempo de descanso que se tomó Usyk, más el tiempo para esta pelea, le dieron un respiro a una división de los pesos pesados que podríamos decir que le está haciendo bien a esta división, porque llegó un punto que decíamos, ¿quién le va a ganar a Alexander Usyk en esta división? No sé si concuerda conmigo en este sentido, Arnold. No, totalmente, totalmente. A ver, si cabe la analogía, yo diría hasta es un rey, porque pues es el rey de los pesados, dadivoso, digamos, porque hasta deja los títulos para que los peleen otros y luego va y los
se los vuelve a quitar, como pasó en el caso de Dubois, debe de haber sido. Entonces, no hay quien le haga frente, ya lo demostró. Solamente hay un nombre interesante para él en este momento, y que no quiero decir que le vaya a ganar a Usyk, que creo que no, pero pues si hay una pelea interesante es la de Ajit Kabayel, que ha demostrado ser un peso pesado muy versátil, digamos un poco más ligerito del estándar, junto con Usyk. Son los peleadores que mejor se mueven en el ring, que pegan al cuerpo, que, a ver, podría estar interesante la pelea. No sé hasta dónde las grandes promotoras, en este caso el Turki Al-Alshik, pues vea atractivo este duelo, pero competitivamente hablando, deportivamente hablando, creo que solamente está Kabayel, porque, a ver, pues si ya le ganó 2 veces a todos, a Joshua, a Dubois y a Fury, que son los 3 puntas de lanza, y están abajo del propio Usyk, pues no hay más. Lo criticable acá sería, tal vez no tanto para Usyk, que como ya establecimos, pues a ver, se tiene que tomar una pelea de tune-up o de trámite o de ahí de ajuste, que digamos, pero los organismos, mi querido Carlos, poner en juego los títulos, no sé, aunque no me sorprende, como dije anteriormente, porque pues esto lo vivimos cada fin de semana, pero sí, pues ahora resulta que casi cualquiera en el boxeo, porque el otro tipo, Rico Verhoeven, será una figura en su deporte, pero en el boxeo no lo es, y ahora resulta que cualquiera que hizo una pelea profesional hace 11 o 12 años puede disputar 3 títulos del mundo o 4 títulos del mundo, Carlos. Totalmente. Yo creo que esta es la parte que criticamos aquí. O sea, no la figura de Usyk o el hecho de Usyk aceptar esta pelea, sino el hecho de que organismos, y vamos a ser completamente sinceros, porque yo creo que de eso va esto también, como el CMB, que pone el título en la línea y que le da lo mismo que Usyk gane o Usyk pierda, a ellos les interesa más bien el negocio, para decirlo de algún modo, lo que significa esta pelea, el dinero que ha envuelto, el fee que va a tener que pagar Usyk al final de la pelea, que es lo que le interesa a Mauricio Suleiman. Por lo menos la AMB y la FIB tomaron una alternativa y dijeron, bueno, no lo vamos a reconocer como una mandatoria, te vamos a dar este espacio para que tú hagas esta pelea. El título de nosotros no va a estar en juego, pero si tú pierdes, el título va a quedar vacante. Por lo menos ellos fueron, diría yo, a un 50% del camino. Les dejan a Usyk hacer la pelea, no ponen el título en juego, pero si pierde Usyk, que es poco probable, pero si pierde, el título quedaría vacante. Pero vemos como organismo, como el CMB, o sea, lo pone en la línea, sin mérito ninguno. Creo que estáis respetando al mismo Aguil Caballé, que es el campeón mundial interino del CMB, que es el que tiene la oportunidad de luchar contra Usyk y de darle la oportunidad a Verhoeven. Es decir, que nosotros no tenemos problema ninguno en que la pelea suceda, en que Usyk se tome este descanso, sino en cómo muchas veces los organismos se toman este tipo de decisiones que a la larga y a la postre afectan el bolsillo. Yo creo que vamos a llegar a un punto, Arnold, y yo esto hoy lo analizaba en la mañana con un amigo mío que trabaja en Miami Herald, bueno, Jorge Ebro, con el que he grabado el podcast, y yo le decía, hoy te va a llegar un momento que la gente, o sea, los organismos van a perder toda la credibilidad que tienen, ya la están perdiendo, pero van a terminar de perderla por sí solo, y va a llegar un punto donde el fanático del boxeo y donde el periodista y donde el youtuber y donde el analista del boxeo va a hacer caso omiso de lo que hagan los organismos y se van a sentar a ver las peleas, independientemente de si hay un título o no en juego. Y cuando el público en general y todos los que hablamos de boxeo hagamos esto, va a ser donde todos los organismos van a perder toda la significancia que puedan tener, porque ya es que es una cosa tras otra. No sé si viste ahí la noticia también, y disculpa que te salte para este tema, pero otra charranada, diría yo, como la WBA, o sea, sin objetivo, o bueno, con un objetivo claro, sube a Rolly Romero a supercampeón y pone también esta cartelera del título mundial, ahí otro título mundial, o bueno, el título mundial de ellos en juego para Guillazó contra Jack Catterall. Entonces no entendemos por qué ocurre esto. Yo sí sé que es lo que viene por detrás de esta decisión, pero o sea, son decisiones que van enfatizadas más bien en el boxeo, en seguir creando campeones, en seguir dificultándole al fanático que no es acérrimo al boxeo, entender quién es la mejor figura, quiénes son los mejores nombres. Para muchos fanáticos es increíble, pero yo me he sentado con fanáticos que no son de hueso duro del boxeo y me han dicho, no, Jay Paul es un gran boxeador, mira tú dónde llega,
la incredulidad de las personas. Yo creo que todo esto ha sido patentado en cierto punto por todo lo que ha hecho en los organismos. No, Jake Paul, yo he tenido que explicarle, Jake Paul está lejos de ser un boxeador. Es un youtuber que tiene habilidades, que está haciendo muy bien algunas cosas en el boxeo, como la exposición que le está dando a las mujeres y todas estas cosas, y ha utilizado su figura para crecer su patrimonio, utilizar su patrimonio en pos de mejorar el boxeo para las mujeres, crear oportunidades, subirle bolsa y toda esta gente, pero en el plano bolsístico y deportivo está lejos de ser un boxeador de nivel. Lo que ha tenido la oportunidad de pelear con algunas figuras a nivel, pero tiene tanto público que ya todas estas personas que no son acérrimas al boxeo se creen que es un muy buen nombre y no es así. Entonces, todo esto es lo que crea este sistema de los organismos. Es verdad que en muchas ocasiones los mejores nombres no son rentables económicamente y yo creo que más bien el trabajo debería ir enfocado a crecer la figura de estos boxeadores que no tienen nombre y no a seguir, o sea, creando títulos que no tienen sentido para otros nombres que quizás no tengan la calidad, pero sí el impulso mediático para llenar arena. Ese es el punto de vista mío en este sentido, Arno. No, totalmente, totalmente. A ver, prácticamente casi todo o un 90-95% de las cosas que hacen los organismos está mal, la verdad, hay que decirlo como es. Harán sus cosas. Pues es que hemos llegado a un momento que las cosas naturales que deberían de hacer hasta se las festejamos, pero pues son cosas que como órganos sancionadores está estipulado o está en el sobreentendido de que deben hacer, pero ahora resulta que hasta se las celebramos porque como hacen tantas cosas mal, es una cosa verdaderamente increíble. Ahora bien, en caso de los organismos que me decías, si pierde Usyk, pues queda el título vacante, pues en cierta forma, pues sí está el título en juego para Usyk, ¿no? O sea, si lo pierde va a quedarse sin esos campeonatos. Es una cosa muy improbable que suceda, que pierda, ¿verdad, Carlos? Sí, exactamente. Yo creo que es poco probable que Usyk pierda. Yo creo que, o sea, a ver, al final del día son dos hombres que tienen dos manos, que se van a poner dos pares de guantes, van a fajarse a los piñazos, porque el boxeo consiste en pegar y que no te peguen, van a tratar de pegarse los dos. Pero lo que nos indica la lógica es que el nivel deportivo y boxístico de Usyk está muy por encima de lo que pueda significar Rico Verhoeven. O sea, yo analizaba que Rico Verhoeven es un kickboxer y es verdad que cuando hacíamos una analogía con la pelea de Francis Ngannou contra Tyson Fury, que yo Francis Ngannou y tumbó a Tyson Fury en el primer round aquel, si más no recuerdo, pero bueno, yo hacía esta analogía porque Francis Ngannou venía del UFC. En este caso, Rico Verhoeven viene de kickboxing. El kickboxing no es tan popular en este lado del mundo, pero bueno, sí lo es en Europa y en Asia. De hecho, yo creo que por eso es que esta pelea también aterriza allá en Riyadh. Probablemente si esta pelea hubiese sido aquí en Las Vegas, lo hubiese sido muy difícil vender ese evento porque las personas hasta cierto punto saben quién es Usyk, pero Rico Verhoeven pasa por ser un desconocido en este lado del mundo, tanto para los norteamericanos como para los latinos, porque tampoco en Sudamérica se transmite kickboxing, tenemos que ser sinceros en esto. Pero bueno, en Europa y Asia sí se transmite mucho kickboxing, sobre todo ahí en Japón con la compañía Rizin, que es la más grande de kickboxing a nivel mundial. Entonces, el punto que voy es que probablemente el kickboxing se utilice más los puños y se utilice más el boxeo que en la UFC. Desde este cierto punto, Rico Verhoeven tiene un poco más de argumento para boxear la Usyk de lo que le boxeó Ngannou a Fury y a Anthony Joshua. Pero también hay que salvar que yo creo que, o sea, el compromiso boxístico que tiene Alexander Usyk es totalmente diferente al que tenía Tyson Fury en aquella pelea. De hecho, Tyson Fury ni hizo casi preparación para aquella pelea, lo que hizo más bien fue gira de medio, promocionar la pelea, porque era en Riyadh. O sea, esto fue lo que hizo, no se preparó mucho porque se tomó a la ligera a Francis Ngannou. En este caso, yo creo que lo que significa Usyk, la ideología de trabajo que tienen estos boxeadores de allá de Eurasia, de Rusia, de Ucrania, como son ellos, es distinto quizás a los americanos y a los británicos. Yo pienso que Usyk se tomó esta pelea totalmente en serio. Entonces, basándome en esto, yo creo que aunque existe el porciento de la probabilidad, no creo que Rico Verhoeven tenga oportunidad ninguna, ya te digo, ni de pasar de una sexta ronda con Alexander Usyk. Es lo que la lógica indica. Cualquier cosa puede ocurrir arriba en un cuadrilátero, pero es lo que la lógica indica. No, claro, claro. Y a ver, lo poco que pude ver yo de Verhoeven, pues a ver,
la verdad es que no impresiona demasiado con los puños, o sea, tampoco es un tipo tan dúctil, tan versátil, hábil, digamos, habilidad es la palabra, y si algo le sobra a Alexander Usyk es la habilidad. Hace rato dijiste que los organismos, pues tal vez en esta pelea ni siquiera les importe quién gane. Fíjate que pensándolo detenidamente, hasta para ellos convendría que ganara Rico Verhoeven, porque se haría una revancha seguramente, y sería una revancha con mucho dinero, y los organismos con más razón se meterían allí al ver que no, y saldrían los dirigentes, ya ven a los críticos, ya ven como salieron cuando Ngannou tumbó a Usyk, salieron ya ven, o sea, no, de veras, es que no tienen vergüenza, pero bueno. Oye, mi querido Carlos, en la coestelar, que ahorita vamos a detenernos un poco más en el tema de los organismos, pero en la coestelar, Khamzat Shiraz va por fin por un título del mundo en las 168 libras. Retardaron mucho esta oportunidad, estaban buscando la fecha idónea y todo esto, pero pues el rival a mí no me dice tanto, la verdad, un tipo con 39 años de edad y sí, un récord vistoso, 29-0, un germánico de 23 knockouts, pero que sin embargo revisas su foja y pues batallamos para encontrar algún nombre importante en su récord, ¿no? Yo creo que el rival de Khamzat Shiraz, o sea, es la oportunidad de Khamzat Shiraz de capturar un campeonato mundial nuevamente. Él tuvo la chance cuando enfrentó a Caballo Bronco a Carlos Adames. O sea, aunque fue un empate la pelea, le protegieron ahí su récord en Riyadh. Creo que para el 99% de las personas, incluidos los mismos británicos, vieron ganar a Carlos Adames sin problema ninguno en una pelea muy competitiva, pero que ganó Adames sin problema completo. Recordamos aquello que Turki fue cuando faltaban 3 rounds, le dio las tarjetas, increíble. También lo que ocurrió ese día y al final dieron un empate. Creo que, no por lo menos no terminaron de afectar a Carlos Adames y Adames terminó reteniendo su campeonato en ese sentido. Después vemos que Shiraz viene y noquea en Nueva York en 4 rondas a un patético Edgar Berlanga, porque hay que decirlo así, yo creo que aterrizó a Edgar Berlanga. Edgar Berlanga venía con los humos, creo que un poco alto después de aquella derrota con Canelo, porque sobrevivió 12 rondas con Canelo. Yo creo que es una lógica totalmente fuera de lo normal entender que si tú duras 12 rondas con Canelo, tú puedes ser considerado uno de los mejores nombres. Entonces, Berlanga, debido también a lo que él tenía alrededor, se creyó esa película de que él sí era competitivo, de que él era el king de New York, como él decía, y al final Khamzat Shiraz lo noquea de una manera muy fea, pero bueno, debido a lo que significa el nombre de Edgar Berlanga, ahora aterriza en Zuffa Boxing y probablemente vaya a hacer mucho dinero hoy en Zuffa Boxing en sus próximas peleas. Ya están por anunciar la próxima pelea de él, que va a ser ahí también en Nueva York. Y entonces Khamzat Shiraz llega de este modo aquí, una pelea, es lo que tú decías, prolongada, porque se le estaba buscando una fecha correcta, porque yo creo que hacer esta pelea de evento estelar en Inglaterra hubiese sido bien difícil que alguien la comprara, a no ser que tuviese una cartelera de apoyo británica. Aunque bueno, al final del día los británicos van y llenan la arena para ver a cualquier boxeador de ellos, pero bueno, desde el punto de vista de un pay-per-view o algo así, le hubiese sido bien complicado venderlo. Entonces, aterriza aquí. Y a mí lo que me da es la ideología de esta tarjeta de manera general. Esta tarjeta, esta cartelera, es una cartelera bastante redonda para nosotros los fanáticos del boxeo fuerte, pero que está cargada de lado A muy positivo, es lo que diría yo si analizamos las apuestas. De lado A muy favorito, Alexander Usyk, Khamzat Shiraz, yo creo que Jack Catterall contra Iyazo también es bastante favorito, y probablemente por ahí la única pelea que al final vamos a hablar de la de Fran Sánchez contra Richard Torres, la más pareja de antemano, por las dudas que trae Fran Sánchez. Al final vamos a hablar de esto. Entonces, yo creo que es la oportunidad de oro para que Khamzat Shiraz gane, se posicione, y bueno, después ver, se está hablando, y para mí creo que es muy posible que si Khamzat Shiraz gana mañana, si gana bien, si no queda, si no pasa trabajo, si no es golpeado, probablemente podríamos ver una pelea unificatoria en septiembre, allá en Riyadh, en la cartelera de Canelo contra Envili, podríamos ver de costelar a Jaime Munguía contra Khamzat Shiraz tratando de unificar los cinturones ahí en las 168 libras. Arnold. Sí, es lo que se ha hablado. Jaime Munguía ha mostrado interés en esto. Yo hay veces que prefiero ser historiador que profeta, porque tú sabes que pasa cada cosa en el boxeo y Jaime Munguía
con Jaime Munguía estamos curados de espanto en el sentido de que ha rechazado, no sé, 10 peleas, 8 peleas entre eliminatorias y chances titulares. Ha rechazado, pues rechazó en su momento a Adames, rechazó a Lincanuli, rechazó a un Germán Charlo, rechazó, en su momento rechazó al propio Derevianchenko, aunque más después, o sea, más tarde terminó peleando con él, rechazó hace poco a Osleis Iglesias, o sea, había rechazado hasta el Toro Reséndiz, nada más que se le cayó Germán Charlo para rival del Toro y ahí entró al quite Munguía, pero en una primera instancia lo había rechazado. Entonces yo con Munguía como Santo Tomás, decimos en México, Carlos, hasta no ver, no creer, con Munguía hasta no verlo ahí arriba del ring, en una pelea importante que siempre dice que las va a tomar y al último ha pasado muchas veces que no lo hace, pero pues sí, a ver, un rival de 39 años que no nos dice mucho, es muy favorito Khamzat Shiraz. Yo tengo curiosidad por lo que dijiste acerca de que prácticamente todos los del lado izquierdo es que los ponen, son los favoritos, ¿verdad? Totalmente. Y sí, a ver, estoy investigando, Jack Catterall está entre menos 300 a menos 550. Fíjate que sin embargo, pasando ahora a la de Catterall y Guillazov, porque en la de Shiraz y Allen Belgic no hay mucho que analizar, es muy favorito Shiraz y debería de noquear, de acuerdo a lo que vimos de Shiraz contra Berlanga, debería de buscar el momento propicio y soltar la metralla que él tiene. Yo creo que en la pelea contra Adames estaba ya reventado en ese peso, no podía. Yo creo que sí, Arnold. Yo creo que vimos, o sea, probablemente Khamzat Shiraz es un boxeador muy alto y eran, o sea, es este tipo de boxeadores que son delgados y son muy altos para las divisiones y eso le estaba pasando factura probablemente para hacer el peso 160 y eligió ir a 168 y yo te digo, yo probablemente hasta mañana lo veamos más fuerte aún, pero yo en la pelea con Edgar Berlanga lo vi mucho más lleno, más potente, más fuerte, a lo mejor deshidratarse menos, como es lógico, fisiológicamente, lo ayudó a ganar en el tema de pegada, de musculatura, pasa menos trabajo para hacer los campos de preparaciones. Y en este sentido, aunque ya te digo, hay que poner entre comillas, yo creo que Edgar Berlanga no es el medidor correcto, creo que Allen Bay tampoco lo va a hacer, pero sí se vio mucho mejor. Hay que hablar por lo que vimos, por los hechos, sí se vio mucho mejor desde este punto de vista a Khamzat Shiraz que lo que se vio contra Carlos Adames. Yo creo que Khamzat Shiraz ahora mismo está en la división correcta. A lo mejor en un futuro tenga que subir a 175, pero ahora mismo está en la división correcta y por eso es que también entendemos que debe capturar, debe noquear a Allen Bay en algún momento por ahí, probablemente hasta por la mitad de la pelea. No nos asombremos que le dé alcance con esa extremidad tan larga que tiene y lo termine. No, totalmente. Sí, no, físicamente no estaba contra Adames, sin quitarle nada a Adames, él debió de ganar esa pelea. No es culpa del caballo bronco como su rival y la verdad es que sí lo salvaron a Shiraz en aquella decisión, en aquel empate y pues con la manita esa del Turqui, ¿verdad? Ahora te decía, en la de Guillazov y Catterall, es cierto, está entre menos 300 hasta menos 550 Catterall. Pero yo sí le veo un cierto riesgo a Catterall con Guillazov, Catterall en la más reciente pelea a mí no fue para mí incluso fue mala la pelea de Catterall y ya no es un muchacho, no sé cuántos años tiene, no lo recuerdo, pero pues creo que es mayor de 35, 36 años ya Catterall y Guillazov es peligroso, Carlitos. Vamos a ver porque esa quién sabe qué resulte. Yo creo que sí, es una pelea, fíjate, que yo creo que es más pareja de lo que las casas de apuestas ven. Sí. Pero bueno, yo entiendo también que a pesar de que probablemente el boxeo de Jack Catterall vaya un poco a la baja, después de lo visto en sus últimas peleas, yo entiendo que ya está entrando en esa curva descendente. Probablemente el prime de Jack Catterall fue cuando derrotó a Josh Taylor en aquella pelea, que al final dieron un empate y fue terrible aquello. Después Jack Catterall estuvo prácticamente un año sin pelear y bueno, ha enfrentado después por su orden a Regis Prograis y a Suman en 2 ocasiones. Pero sí, sin duda alguna, ha ido como un poco a la baja ya el boxeo de Jack Catterall, pero entiendo también que ha tenido un nivel de posición mucho mejor de lo que ha tenido Guillazov, que está ahí rankeado y clasificado alto desde hace prácticamente 2 años, esperando la oportunidad titular. Y en ese trámite
por no perder ese sitio que tenía dentro de la AMB, tampoco aceptó peleas de riesgo. Entonces, más bien peleaba con boxeadores que estaban de 10, 15 para atrás. Entonces, yo creo que el nivel le va a subir a Guillazó en esta pelea. Y hay que ver cómo él lidia con un boxeador tan experimentado, porque hay que decirlo de este modo, como lo es Alcántara, que quizás no sea espectacular, pero yo entiendo que la casa de apuestas comprende que Jack Catterall es el más experimentado, ha estado contra mejores hombres en la división, sabe lidiar con la adversidad, sabe lidiar con la presión, también creo que es más grande. Entonces, yo creo que teniendo esto en cuenta es que la casa de apuestas ve en este sentido la pelea, aunque te sigo diciendo, yo creo que la veo un poco más abierta que lo que es, pero yo no tengo duda, Anderson, yo no tengo duda, Arnold, de que probablemente Guillazó vaya a hacer una buena pelea hasta cierto punto, pero Jack Catterall debe llevarse la decisión. Yo no, o sea, no creo que haya nocao para ninguno. Creo que este es el tipo de pelea que se va a ir a la larga y creo que Jack Catterall se la puede llevar en las tarjetas. Fíjate, quiero hacer una corrección. Tiene 32 años, Catterall. 32. Híjole, se ve mucho mayor, ¿eh? Mucho mayor por el Se ve recorrido que mucho tiene. mayor. Y la pelea a la que yo me refería, también quiero aclarar esto, no es la más reciente, no es contra Esuman, es la del primo de Chris Eubank. Ajá. Híjole, el Harlem Eubank, no, a mí no me gustó nada, No me Jack gustó. Catterall, no me gustó nada, la verdad, para mí hasta batalló, pero bueno, vamos a ver, Giasov es un boxeador que tiene pegadas respetables, es un boxeador que si bien no es un fajador 100%, la verdad es que tampoco es un tipo que se monte en la bicicleta y utilice en exceso el traslado sobre piernas. El mexicano que se le complicó a Guillazov se le metió a la guardia y eso no va a hacer Catterall. Aunque es cierto, el boxeo de Jack Catterall es complicado, es bastante complicado porque pues desde la guardia zurda es un tipo muy timeador, digamos, mucho timing, mucho contragolpe y es complicado el boxeo. Pero bueno, vamos a ver qué resulta. Sí es favorito Jack Catterall y vamos a ver cómo se desarrolla ese combate. Yo creo que la va a sufrir, pero tal vez la saque opino igual que tú, pero no fácil, pero No pues es fácil. bueno. Yo creo que tú has dicho algo muy importante y es que Jack Catterall es un timista. Sí, es cuando se para de su guardia zurda, es buscando el momento preciso para aterrizar esa mano zurda que tiene mucha pegada con esta mano y utiliza muy bien su guía también. Y tiene algo muy importante Jack Catterall que yo lo he visto, se lo vi en su última pelea contra Suma. Jack Catterall es un contragolpeador, pero pega muy bien en retroceso. Él es de este tipo de boxeador que cuando camina hacia atrás te va tirando golpes al mismo tiempo y esto complica mucho. Ahora, yo creo que la parte más complicada para Jack Catterall va a ser exactamente o específicamente encontrar ese timing contra Guillazó, porque Guillazó es un juego al final del día y es de este tipo de peleadores Uzbekistán que son medio parecidos, no sé si recuerdas a Israel Madrimov, que tienen Claro, un estilo de pelea bastante raro, que suben, que bajan niveles, que no se mueven. Ellos son técnicos, pero no es este tipo de técnico como los cubanos. Los cubanos son técnicos usando ángulos y moviéndose hacia atrás. Y en estas cosas sí los cubanos son técnicos, pero los uzbecos son técnicos, pero yo creo que no son tan prolijos, hacen movimientos un poco raros que son un poco sí, impredecibles, es lo que diría yo. parecerían movimientos erráticos, sí, Ser sí, errático, son exactamente. como chapulines, Sí, sí, están tan raros, y por lo mismo son bastante complicados, sí, ya ves como el dolor de cabeza que le dio Madrimov a sí. Crawford, por ejemplo, y al mismo Virgil Ortiz, pero bueno, vamos a ver qué resultan Jack Catterall contra Shakram Una muy buena Guillazov. pelea, yo creo que va a ser una pelea Buena, parejita, una muy buena pelea. Sí. buena. Y ahí, digamos que fue la manzana de la discordia para redondear el punto de los organismos. A ver, yo creo que ordenan o elevan a supercampeona a Rolly Romero para, ¿cómo se dice? Blindarlo de una pelea con el ganador de Catterall Guillazov. No sé si porque creen que va a perder con alguno de ellos dos, que sería probable, sino porque Rolly Romero tiene el potencial de hacer peleas con mucho dinero. Y eso para los organismos se traduce en mayores cuotas y pues en dinero. Y pues yo creo que por eso lo suben a supercampeón. Ahora, es una total payasada, es una barrabasada. Rolly Romero tiene un año de inactividad
¿No ha hecho defensas o tiene una defensa, Carlos? No, no ha hecho defensa. Recuerda ¿No que ha hecho defensas? él capturó el título contra Ryan García, que se suponía que Ryan lo ganara ese día, porque ese título se puso ahí en Nueva York para que Ryan Para lo ganara. Ryan, claro. A ver, la OMB los hace supercampeones, se supone con las 5 defensas o algo así, ¿no? Algo así. Lo dicen los estatutos, que cuando hacen, creo que 4 defensas consecutivas, lo suben a 4 defensas consecutivas, lo suben a supercampeón, como lo fue Canelo en algún momento. Y bueno, ahí ya ellos eligen si aceptan mandatoria. El periodo de tiempo para una mandatoria se estira, creo que de 4 meses a 7 meses. Cosas así es lo que manejan ellos. Sí, en lo de Rolly Romero no tiene razón de ser, es inexplicable. O bueno, solamente se explica desde el fondo que les acabo de decir, tratar de blindar a Rolly para que más adelante haga una gran pelea, ya sea con Jenny, que se estuvo hablando, o con Pacquiao, que también se estuvo hablando, que no acabaron en nada, o contra el propio Ryan García, una revancha, que esa podría ser posible en el futuro. Es incomprensible en el sentido deportivo las decisiones de los organismos, en especial de la AMB. Pero la OMB también de repente hace unas cosas, o sea, yo estoy de acuerdo en que no tanto como la AMB o como el CMB, pero la OMB también de repente se manda sus cosas. Acaba de decir que si regresa Lomachenko y quiere una pelea directa con Vaquero, ellos están muy gustosos o será un placer para ellos o algo así, porque tienen los blasones y todo esto, pues no hay duda de que tenga los blasones, pero pues no es por blasones, sino, a ver, en la entrevista de Juan Manuel Márquez y el máster Lalo Camarena con Mauricio Sulaimán le dijo a Juan Manuel que si él quería regresar por el título lo podía poner, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? Pues mañana va a regresar Roberto Durán por un título y Chávez y Ray Leonard, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, por favor, cordura, señores. Es que de verdad, Carlos, está difícil la cosa, ¿no? Yo creo que no tiene comparación con ningún otro deporte. Si hacemos una analogía ¿No? y ponemos un ejemplo, un deporte que me viene a la mente, el tenis de campo, por ejemplo. ¿Te imaginas que ahora Roger Federer, después que lleva 6 años retirado, decida regresar y de primera y pata, como decimos en Cuba, de primera opción, la ATP, que es la asociación que rige el tenis, le diga, no, ven, si te voy a dar la oportunidad de que tú juegues el título mundial contra, no sé, contra Carlitos Alcaraz, que es el mejor, el número 1 del ranking? Ahora mismo, pasando por encima de todos los nombres que puede haber rankeado dentro de la décima y la primera oportunidad. No, no funciona así realmente. En no, y ningún me encanta. deporte funciona. Sí, no, total, Carlitos. Y me encanta la comparación con el tenis porque no hay manera de extrapolarlo mejor. Es totalmente la antítesis, el tenis y el Sí, boxeo. Un deporte totalmente. tan poco transparente como el boxeo y donde se toman decisiones y resoluciones totalmente basadas en la recaudación de dinero para los organismos promotores, etcétera, 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 que luego ahí le permea, le viene lloviendo apenas gotitas al boxeador, ¿verdad? Que luego tiene que también repartirlo, pero el tenis es siempre el mejor contra el mejor, siempre los sembrados es por una causa, tienen bien Justificado. delineados sus Sí. estatutos y todo esto. A ver, es una cosa impensable, por ejemplo, que en un duelo Federer-Nadal pongan a un juez de silla español, por decir, Carlos. No, Y en no el, sucede. y en el boxeo sucede a cada rato. El referee en Inglaterra es inglés, el referee en Puerto Rico es, o sea, en Inglaterra es inglés y está compitiendo un inglés contra un extranjero. En Puerto Rico ponen a referees puertorriqueños, un puertorriqueño contra un extranjero. Eso se ve mal, Se ve mal. da para muchas malas interpretaciones y Sí. todos los seres humanos tienen sus intereses empáticos, morales, de simpatía, de amiguismos, por más, no estoy acusándolo de sobornos, es que el ser humano va a cargar para el paisano, eso es clarísimo. Es muy complicado ser parcial y, o sea, es muy complicado, es que es muy complicado. Inclusive nosotros cuando hablamos de boxeo, nos es muy complicado no tratar o sea, de, dentro de todo lo malo que puede hacer un boxeador de nosotros, no verle una parte positiva. Entonces yo creo que si lo llevamos al punto de los referees, siempre va a querer. Por ejemplo, es imposible que si tú ves un partido de fútbol de México y Estados Unidos, tú no quieres que gane México. O sea, en ese partido no pueden haber referees de México. Busca uno de Costa Rica,
uno de Mongolia y el otro de China, no sé, de lugares que no tengan que ver nada ni culturalmente con estos países, que vaya, que no conozcan ni la cultura. Pero es que el boxeo es un deporte que al no existir un solo organismo, un solo reglamento que pueda delinear todo este tipo de estatutos, por eso es que ocurren todas estas cosas. Entonces, eh, para los organizadores es muy complicado si vamos a organizar una cartelera acá en los Estados Unidos, traer, no sé, un árbitro de Reino Unido, otro de Holanda y otro de Sudáfrica. Sería extremadamente costoso. Entonces ellos prefieren, como al final la cartelera tiene que ser regida por la comisión atlética de ese estado, bueno, cada comisión atlética tiene sus referees que son de ese estado y bueno, esos mismos referees que son de ese mismo país, de ese mismo estado, son los que van a terminar dictando las tarjetas. Es que el boxeo sucede totalmente contrario a todos los otros deportes en ese sentido, pero llevándolo de nuevo atrás a esto, los organismos es totalmente discutible y cuestionable la manera en que estos organismos se manejan algunas veces. Y esto que dijo la OMB, que estaban abiertos a que si Lomachenko regresara y todo esto con Manuel Vaquero Navarrete, ya lo vimos hace un tiempo atrás con el CMB, cuando Manny Pacquiao, siendo Salón de la Fama, regresa después de casi 5 años en actividad y va a disputar el título mundial contra Mario Barrios. Con el propio Ryan contra Mario Barrios, porque venía de perder, y con el propio Canelo lo estamos viendo, porque va a tener un año de inactividad cuando enfrente a Billy y viene de perder. Entonces, ¿qué merecimientos tiene para ir por el título de manera directa? Es una cosa, no sé, muy complicada. Entonces, la de los organismos. Es muy complicado. Yo creo que es algo que no va a cambiar ya. Yo creo que los organismos en algún momento, no sé, vamos a ver cuando termine, porque te tengo que decir que la ley Ali no la va a parar nadie. Las reformas que se están haciendo a la ley Ali, eso va para adelante. Eso probablemente se le modifique alguna que otra cosita, pero el apoyo que tiene Dana White dentro de los Estados Unidos es tan grande, Arnold, que yo te digo a ti que eso no lo va a parar nadie y nada más que eso lo pongan en el buró de Donald Trump, el presidente lo va a acuñar con su sello y eso va a ir para adelante. Yo creo que en el momento que eso ocurra y con todo esto de su favor, y probablemente otras hubo que van a subir porque hay muchas personas de dinero que van a querer invertir en el boxeo, va a ser lo que va a terminar de pasarle la cuenta a los organismos y yo creo que los organismos van a terminar hasta transformando, si no te asustes si en algún momento un organismo se convierte en una hubo propiamente dicha. Para que no te cojas de sorpresa. Cada modelo, cada formato tiene sus pros y sus contras. Es un proyecto que viene para quedarse lo de SUFA, aunque yo quiero ver cuando, así como apareció casi de un día para otro el Turqui, desaparezca. Ahí se va a ver cómo se puede sostener SUFA. Vamos a ver. Que yo también lo veo que va a pasar. O sea, los saudiárabes se van a terminar yendo al boxeo como vinieron. Creo que va a pasar, pero bueno, estamos haciendo futurología, ya veremos, y pues bueno, mi querido Carlos, creo que dio como 13 libras, hace rato vi los pesajes, ya se pesaron de manera oficial, dio como 13 libras más, Frank Sánchez acerca de Richard Torres. Yo he visto algunos fragmentos, o creo que vi algún programa de ustedes contigo y con Ebro, que buen amigo Jorge Ebro ha estado por acá varias veces. Ya hace mucho que no viene. Hay que hacer algo los tres, Carlos, pero bueno. Pero totalmente. Cuando se dé posible, claro que sí. Siempre la colaboración está muy bien. Ustedes me dicen para pagar la visita allá en la hora del boxeo podcast. Por cierto, ahí tienen ustedes abajo el enlace al canal de mi querido Carlos Linares, y pues ustedes conocen el canal de Jorge Ebro, Cerebro en los deportes. Entonces, como 13 libras más. A mí me sorprende, Carlos, porque vi parte de tus programas y vi precisamente ayer un fragmentito de Anderson. Yo me quedo viendo fragmentitos y luego, pues, ya sabes, le cambias y andas por ahí, ¿verdad? Pero me sorprende la poca confianza que tienen en Frank Sánchez, ¿eh? Yo vi a Anderson decir que va a perder Frank Sánchez. Yo he visto a Richard Torres en vivo. Es un desastre, Carlos, ¿eh? Es desorganizado, la defensa es una coladera. Sin embargo, veo que la promoción trae a Torres, ¿eh? Estoy viendo que la promoción en esta pelea trae a Torres como, digamos, como mimado. ¿Cómo ves tú?
Sí, totalmente. Yo, o sea, de hecho, ayer yo estuve revisando porque Mike Coppinger, dentro de la revista de Ring, ellos tienen como una especie de Fantasy League de boxeo, donde hacen los picks semanales de varios periodistas. Y bueno, Mike Coppinger pone sus picks. Inclusive da Richard Torres noqueando a Fran Sánchez en 10 rounds. A ver, es complicado. Si nosotros vamos a la parte bolsística, y yo creo que aquí es donde vienen, y quizás también las dudas de nosotros vienen un poco también, creo que aumentadas por todo esto que ha sufrido el boxeo cubano últimamente, que los mejores nombres de nosotros han pasado mucho trabajo para lidiar con oponentes de su nivel o quizás un poquitico más, o bueno, hasta un poquitico menos en algunas ocasiones, y simplemente les ponen un poco de presión y pasan mucho trabajo. Entonces yo creo que probablemente estos malos resultados de manera general nos estén nublando, quizás, fíjate, porque tenemos que decir esto, nos estén nublando y nos estén haciendo pasar un poco de duda. Ahora, yo trato de separar dos partes aquí. Yo creo que Fran Sánchez bolsísticamente es mucho más que Richard Torres. Ha enfrentado a través de su carrera mejores nombres que Richard Torres. Yo creo que Fran Sánchez tiene una pelea, una victoria muy buena ante Efa Alba, pero esto ocurrió en el 2019. Yo creo que ese fue el momento del prime de Fran Sánchez. Hace 2 años atrás vimos que derrotó a Junior Tafa, que era un muy buen nombre también acá en Riyadh cuando comenzaron las carteleras de ring en Riyadh. Después fue detenido por ahí Caballero, pero bueno, vimos que fue real la lesión de su rodilla, tuvo que ser sometido al quirófano luego de esto a operarse una de sus rodillas. Y cuando esta pelea iba a tener lugar hace 2 meses atrás, que iba a formar parte del undercard de Sebastián Fundora en Las Vegas, tuvo que posponerse y cayó en esta fecha debido también a un proceso inflamatorio en esa misma rodilla de la operación de Fran Sánchez. Entonces, yo creo que bolsísticamente Fran Sánchez es mucho más, no tenemos duda. Es mejor, es más pegador, es más grande, es más fuerte, técnicamente lo supera en todos los aspectos, defensivamente lo supera en todos los aspectos, pero la duda de nosotros está en la rodilla de Fran Sánchez. Sabemos que Fran Sánchez es un boxeador que depende en un 95% de su movilidad. De hecho, vimos que el boxeo de Fran Sánchez disminuyó en su pelea contra Aguil Caballero. Sí, cuando Aguil Caballero lo comenzó a pegar al cuerpo, pero fue porque Aguil Caballero lo comenzó a encontrar en el ring. Mientras Fran Sánchez se pudo mover bien en las 2, 3 primeras rondas, le complicó muchísimo la pelea a Aguil Caballero. Y realmente el cardio de Fran Sánchez no disminuyó, fue su movilidad la que disminuyó en esta pelea y por eso Caballero lo encontró, lo cazó y lo terminó deteniendo con los golpes al cuerpo característicos. Él es un pegador al cuerpo, un body sneaker, como se dice realmente. Entonces, esto es lo que nos hace dudar de nosotros, porque entendemos que Richard Torres es tan regado y a la vez tan endeble, pero probablemente ese sea su mejor atributo, porque es estos boxeadores que va para adelante con la cabeza, tira por donde quiera, tira golpes de manera poco ortodoxa, no tira casi golpes rectos, porque casi todos los golpes, ya te digo, que tira son curvos y bien regados, que Fran Sánchez va a necesitar su movilidad para poder lidiar con esto y poder mantener la raya a Richard Torres. Entonces, te digo yo desde mi punto de vista, yo estuve casi 2 semanas tratando de conseguirle una entrevista con Fran Sánchez y no la conseguí. Te tengo que ser sincero. Ayer de tarde me llegó una información de Eddie Reynoso y bueno, nos dice que está muy bien Fran Sánchez. Te tengo que ser, nos dice así, que está muy bien, que está muy bien preparado, que está muy bien entrenado, que su rodilla está perfecta. Ojalá y este sea el caso, porque si este es el caso de que su rodilla está 100% perfecta y que esa rodilla no va a sufrir arriba del cuadrilátero, Fran Sánchez debe ganar la Richard Torres sin mayor contratiempo y probablemente hasta detener la Richard Torres. Fíjate como te digo, si tenemos esto en cuenta. Pero eso es lo que dice su entrenador cabecera. Hay que ver mañana cuando Fran Sánchez se suba arriba del cuadrilátero realmente cómo es su movilidad. Si lo vemos que se mueve muy bien, bueno, no hay problema en la rodilla. Pero si lo vemos poco móvil, probablemente sea porque esa rodilla no esté sana. Entonces, yo creo que esta es la condicionante aquí. Arnold, como que es una duda para nosotros y creo que una duda razonable de si Fran Sánchez va a poder moverse bien ante Richard Torres porque lo va a necesitar debido a este estilo de pelea tan errático, digamos de algún modo, que tiene Richard Torres. Sí, fíjate que sí, también la inactividad, porque pues a ver, el regreso contra Ramón Olivas, pues no debería no ni cuenta, de contar. no cuenta, no cuenta. Entonces prácticamente son 2 años, si no contamos esa pelea de inactividad de Frank Sánchez, por lo mismo de la lesión en la rodilla, Sí. ¿verdad? Por eso mismo. Y bueno, pues Richard Torres también yo lo vi acá en San Luis Potosí, creo que esa debe ser su más reciente pelea contra un Sí. polaco, ¿era?
No hubo pelea, Torres le rompió la nariz en el primer round. Fue totalmente decepcionante para los que estábamos en la arena porque pues, no hubo pelea. Se acabó muy pronto. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que es superior en boxeo. Frank Sánchez no es un peleador viejo. Pero pues sí, la condicionante es, como bien dices, la lesión de rodilla y cómo viene en ese aspecto. Y entiendo la desconfianza por lo que ha venido pasando en el boxeo cubano. Ahora, para terminar, mi querido Carlos, y te agradezco bastante, a eso voy, al momento del boxeo cubano. Yo decía en algunas narraciones y programas, híjole, es que como que están para irse a hacer hay un lugar acá en Veracruz que se llama Catemaco, que es como que donde se reúnen todos los brujos, y decía yo, están como para irse a hacer una limpia a Catemaco. Es un caso de psicólogo, es un caso, ¿verdad? O sea, a mí me parece inaudito, sobre todo con los que son muy favoritos, porque a ver, por ejemplo, lo de Andy Cruz, pues podía perder con Murataya. Sí. Lo de Morrell con Benavides, incluso para mí, iba muy desfavorecido por lo gran boxeador que es Benavides. Pero Morrell, Chelly, en aquel caso de Orestes, no sé si lo recuerdas, que incluso ya no regresó al boxeo, no sé qué pasó. Pero en ese tipo de casos, Carlos, híjole, sabrá Dios qué esté pasando, pero pues a ver, hay muchas teorías como que no se habitúan al boxeo profesional, como que esto, como que el otro. En tu opinión, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Yo creo que es más bien un conjunto de todo, de situaciones externas que terminan influyendo en su desempeño arriba del cuadrilátero. Probablemente no podamos acusar ni a los entrenadores ni a falta de entrenamiento, porque yo te puedo asegurar, Arnold, que por lo menos los nombres A del boxeo cubano, estos grandes nombres, dígase David Morel, Andy Cruz, Robeisy Ramírez, Jovenny Orley Iglesias, Joely Hernández, los mejores nombres del boxeo cubano de manera general se dedican a entrenar y a boxear. No es como boxeadores de otros lares que probablemente tengan que trabajar para sustentarse económicamente y bueno, si le quedan 2 o 3 horas en el día, debido al amor que sienten por el boxeo y que creen que les va a dar alguna oportunidad en algún momento, después terminan entrenando boxeo. Ellos se dedican simplemente a entrenar, a estar en el gimnasio y a boxear. El mismo Kevin Brown, son boxeadores que se dedican simplemente a esto. Entonces, yo creo que no es falta de preparación. Yo creo que más allá de que los entrenadores pueden ser superdotados desde el punto de vista como entrenadores o algo así, yo creo que todo esto queda en una segunda parte porque ellos son boxeadores y se dedican a entrenar. Entonces, yo creo que es más bien todo lo que influye en ellos fuera del cuadrilátero. Mira, el cubano pasa, y no buscando justificaciones, no quiero que la gente malinterprete nada, pero muchas veces las personas hablan del boxeo cubano, pero hablan desde la periferia. No entienden qué sucede internamente con el boxeador o con el cubano cuando llega a los Estados Unidos. No sé si tú has ido a Cuba o tienes amigos cubanos, pero nosotros provenimos de Cuba siendo la mayoría profesionales y venimos sin nada. En Cuba el salario promedio son 12, 15 dólares al mes. Es una barbaridad lo que tiene que hacer un cubano para sobrevivir dentro de Cuba. Y el hecho de llegar a Estados Unidos y tener todo a nuestro alcance, trabajo, dinero, auto, casa, solventar todo lo que nosotros necesitamos desde ese punto de vista, que no lo tuvimos, probablemente nos termine pasando facturas desde el punto de vista psicológico y nos termine afectando cómo nos manifestamos desde el punto de vista social. Muchos cubanos se van por el juego, se van por las mujeres, se van por las bebidas, se van por cosas externas a lo que realmente son ellos, porque no saben manejar toda esta serie de libertades que pueden tener que no teníamos en Cuba. Ocurre en muchos casos. Esta es la parte social, es lo que yo digo, el cambio de cultura de un cubano dentro de Cuba aquí. Y está también en la parte boxística que muchos de estos muchachos pasan mucho tiempo en la Escuela Nacional de Boxeo Cubana y algo les pasa factura desde el punto de vista mental. Mira, yo te diría a ti que en Cuba se creó un falso concepto debido a Fidel Castro de que el cubano que ganara un mundial o que ganara unas olimpiadas era considerado el mejor en su deporte. Y esto está muy lejos de la realidad, Arnold. Realmente, a nivel mundial, dígase los mexicanos, los norteamericanos, los europeos, cualquier otro país, ve un torneo mundial o un torneo olímpico como un paso más en su desarrollo. Si es en el boxeo, en su desarrollo boxístico. Por ejemplo, nosotros vemos a grandes nombres mexicanos ir a Olimpiadas y mundiales
siendo prácticamente juveniles, con 19, 20 años, e independientemente del resultado que tengan en ese torneo específico, que para ellos es muy bueno, muy factible ir a ese torneo, después dan el salto al profesional. Sin embargo, Fidel necesitaba un discurso para blanquear eso que ocurre dentro de Cuba, ese gobierno dictatorial que hay dentro de Cuba, y tratar de decir que lo que tenemos aquí es mejor que lo profesional, porque él eliminó el deporte profesional en Cuba. Y él trataba de decir con los resultados olímpicos, bueno, no somos profesionales, pero tenemos los mejores. Y entonces eso creó esa falsa percepción del deportista, del boxeador cubano, que por ganar una medalla olímpica eres el mejor. O bueno, sí, puede ser que seas muy bueno, pero eres muy bueno en ese lugar, en el amateur, compitiendo a ese nivel. En el lado profesional, cualquier boxeador que tenga 10, 15 peleas, ya sea de los mejores nombres o no, cuando tú peleas contra ellos, vas a pasar trabajo porque ya tienes una experiencia en el campo profesional que tú no tienes. Entonces, a los cubanos esto les termina pasando factura. En muchas ocasiones demeritan el rival que tienen enfrente o no ven el rival que tienen enfrente y como que se confían mucho en lo que traen ellos por ser cubanos y por tener un resultado olímpico. Entonces, es un compendio de todas estas cosas. Y el hecho de estar tanto tiempo peleando amateur les termina pasando factura, o sea, cuando van a adaptarse al profesional. Por ejemplo, el boxeador amateur, generalmente el boxeador amateur es marcar golpes, no es tirar golpes de poder, es marcar golpes, moverte por el ring, 3 rondas y se acabó. Y el que más hizo en esas dos rondas es lo que necesitas para ganar. El que más hizo en 2 rondas ganó la pelea. Es así. En el boxeo amateur, el boxeo profesional es totalmente diferente. Entonces, llega el momento que tú peleaste tanto a este nivel que mentalmente, o sea, tu cerebro te juega una mala pasada y cuando tú estás en un periodo de crisis, en una pelea, tú lo que vas a hacer es esto mismo, tratar de marcar, moverte y al final del día los jueces esto no lo votan en el boxeo profesional. Ya te digo, es una complejidad muy grande que existe dentro de todo. Aunque ya te digo, si lo llevamos al caso de Morel, por ejemplo, yo no me baso en nada de estas cosas. Yo creo que todo eso para Morel ya pasó. Siempre se discutió cómo se manejó la carrera de Morel aquí y allá, pero yo no quiero ni pensar en eso porque ya fue lo que fue y fue lo que pasó. La realidad es que Morel lo adelantaron un poco para enfrentar a Benavides, pero tuvo una muy buena presentación ante Benavides. Salió mejor de lo que muchos pensábamos. Ahora, lo que nosotros no entendemos es por qué bajó tanto el nivel de David Morel después con Imán Catae, que vemos que visita la lona, que probablemente perdió esa pelea porque para muchas personas perdió esa pelea y después vemos que es noqueado por un rival que no tiene sentido ninguno. O sea, y respeto a Sam Kelly como persona y como profesional, pero la diferencia de nivel era abismal. Entonces, no cabía. O sea, yo creo que probablemente nadie se imaginó este escenario de Sam Kelly noqueando a David Morel. Y en el análisis previo que Jojito y yo hacíamos a esta pelea, yo le decía a Jojito, no, es que para Morel en esta pelea no hay otra cosa que noquear a Sam Kelly en 4 o 5 rondas, porque si él quiere continuar metido en el mix de los mejores nombres, él tiene que noquear a este muchacho. Eso no puede pasar de 5 o 6 rondas, porque muchas personas inclusive dicen, no, que fue un golpe. No, la pelea de Morel no fue buena realmente. Él no tenía que haber durado 9, 10 rondas con ese muchacho. Pero por eso, así ya te digo, yo creo que lo de Morel es otra cosa, que él mismo tiene que llamarse, sentarse, hacerse un análisis de lo que está mal en él, cómo se siente él emocionalmente, psicológicamente, si realmente quiere seguir boxeando. Yo creo que eso es lo principal. Si tú realmente quieres seguir boxeando y quieres seguir sacrificándote para hacer un peso, para estar lejos de tu familia, y si no, mira, pues ya pasó tu carrera, hiciste un poco de dinero en el bolseo, dedícate a hacer otra cosa y ya está, porque en algún momento, si sigues peleando como estás peleando, en algún momento puedes recibir un mal golpe que te puede causar un daño psicológico o un traumatismo. El boxeo no es juego, es la realidad de la vida. De hecho, yo te voy a decir algo. Yo me asusté con el knockout de Sam Kelly a Morel. Te lo tengo que decir, Lando, porque cuando a ti te noquean y caes al piso, realmente es una contusión que tú tienes, pero te recuperas muy rápido. Pero cuando a ti te noquean parado, que te duermen en las cuerdas, es acumulación, es daño que tú tienes ahí adentro, que tu cerebro se apagó en ese momento. Y realmente Sam Kelly, gracias a Dios, el árbitro se metió bastante rápido, diría yo. No sé cómo lo viste tú. Vaya, en favor de David Morel se metió rápido porque si Morel recibe 1 o 2 golpes más como los que estaba recibiendo, probablemente el daño hubiese sido irreversible, te lo tengo que decir así. Entonces yo creo que el problema del boxeo cubano es un problema que ellos tienen que llamarse y sentarse y saber que están en otro lugar donde el Puig que va a tener adelante va a venir a quitarle la comida, va a venir a querer a ganárselo, así sea un underdog como lo fue Sam Kelly, y tienen que prepararse para el underdog como si se estuviesen preparando para una pelea de campeonato mundial, porque estoy seguro, no por nada,
que así lo hacen los verdaderos profesionales. Se pelean de manera igual para el más débil como contra el más fuerte. Sí, en el caso de Morrell yo creo que él tiene mucho potencial, él es un atleta nato, es muy fuerte físicamente, es muy fuerte y lo demostró contra Benavides. Ahora, yo creo que debería ser más práctico en su boxeo, que es ser práctico, ser eficiente y útil, o sea, su boxeo tiene que ser, digamos, funcional es la palabra, y útil, menos escaramuza, menos faramalla, menos el movimiento, o sea, más. Y para eso tiene que tirar más golpes, porque tiene muchas lagunas en las peleas, porque cuando tira es cuando se ve mejor. Ahora yo no sé qué tanto confía en la estamina o si no tira por esa desconfianza o no lo sé. Cambió de entrenador, se fue con Ismael Salas y bueno, es verdaderamente catastrófico lo que le pasó. Tendrá que replantearse y volver. Ahora, Carlos, para terminar, a ver, se dice lo de las escuelas, que la escuela cubana, que la escuela mexicana, no es excluyente de ninguna escuela, estilo, lo que sea, nacionalidad, no va por ahí, no es excluyente ni es generalizar. Ahora, a ver, acabamos de ver a Zurdo Ramírez quitarse contra Benavides, pocos le reclamaron porque vieron la clase de golpiza que le estaba metiendo Benavides. Pero el mexicano también se va a quitar, va a ponderar o va a priorizar su salud en algún momento dado, pero no es la característica. Y en el boxeador, y no diría cubano, diría caribeño, o sea, caribeño. No quiero decir que la generalidad es que se quiten porque no es así, pero lo que veo como característica, como generalidad, que no estoy abarcando el 100% porque existirán los Ugás, los Yuriorkis, los Wilfredo Gómez, o sea, hay bastantes excepciones que son ejemplos muy vivos de cómo son peleadores de choque, que les encantan que les peguen y pegar y se enfrascan y todo esto, pero sí, yo veo una cierta característica, no de que se quiten o no de que se rajen, no para nada, no, de que sufren mucho cuando les pegan, Carlos. Sí. O sea, yo creo que lo mencionaste un punto clave. En el amateur, como marcan golpes y como el mexicano se prepara, su amateurismo es darse de golpes con tipos que van y lanzan sin ton ni son en las arenas de barrio, en las arenas chiquitas. O sea, su preparación de jovencitos es ir a darse con boxeadores que lanzan muchos golpes y muy fuertes, sin técnica, si tú quieres, sin organización, sin lo que tú quieras, pero son golpes que duelen al final del día, ¿verdad? Y del lado cubano o caribeño, pues sí se preparan con un estilo mucho más estilista, mucho más bonito, que les sirve hasta cierta etapa de la carrera, pero llega un momento que tienes que sacar algo más. Mira, yo te voy a ser bien sincero, si Andy Cruz da un poquito más en el 12 con Muratalla, se lleva esa pelea. Probablemente sí. No sé qué opinas al respecto sobre eso. Sí, probablemente. De hecho, yo creo que Andy Cruz hizo una pelea muy competitiva y muy buena por momento contra Raymond Muratalla y todos estamos de acuerdo en eso. Las personas acusaron en algún momento de que Andy Cruz apuró contra Raymond Muratalla. Yo creo que no, yo creo que dio el nivel realmente. No darle el nivel es tú sufrir ante tu rival o ser noqueado, cosas así. Andy Cruz compitió, simplemente que esas lagunas que él mostró en esos rounds, sobre todo de campeonato, porque creo que no fue ni en el 12, yo creo que en el 11 también él bajó un poco su ritmo y se dedicó un poco más a llevar la pelea. Dice él luego de la pelea, yo estuve ahí presente, de hecho tenía un colega mexicano sentado al lado y estábamos hablando de la pelea y él me dice lo mismo que me dices tú, me dice, Concho, yo no, o sea que muchas ocasiones nosotros los cubanos, fíjate, estamos hasta equivocados en cierto punto, que en muchas ocasiones los cubanos dicen, no, los mexicanos quieren que siempre ganen que siempre pierdan los cubanos. No, están erróneos. Ese colega mexicano que yo tenía, que es crítico en ocasiones del boxeo cubano, me decía, Concho, yo quería que Andy Cruz ganara esta pelea, porque a mí me gusta Andy Cruz como peleador, me lo decía así, me gusta lo que hace arriba el ring, me gusta cómo se manifiesta, me gusta la figura de Andy Cruz, se ve bastante diferente, pero, Concho, no sé por qué da ese paso atrás en el momento que tiene que quedarse en la línea de fuego y ya intercambiar en esos rounds, porque la pelea estaba que se caía para cualquiera de los dos lados y realmente ese paso atrás que dio fue el que le termina pasando factura. Y ya te digo. Pongo el ejemplo, Carlitos, perdona que te interrumpa, pero te pongo el ejemplo también de Robeisy. Exacto. Robeisy estaba en una guerra con Divino y en el último round de la primera
Sí. como que se achicó, y en la segunda, pues ni digamos, ¿verdad? Ni Ni digamos digamos. que más allá de la controversia de los Mm. codazos o no, pero ni digamos ahí, buenísimos, tanto Sí, Royce como Andy Cruz, yo siempre lo he sostenido, son boxeadorazos, pero tenemos que entender que es un deporte que te van a pegar, sí, y si no tienes resiliencia ante eso, híjole, va a estar muy complicado. muy complicado. Y los mexicanos, no solo los mexicanos, lo vemos cada fin de semana. El mismo Fabio Watley, esta pelea con Daniel Dubois fue terrífica. Los dos fueron a la lona dos o Claro, tres veces y los ahí parados. japoneses en pesos chicos es Los, una los locura. japoneses, una locura. De hecho, hay veces que tú ves un japonés que se noquean entre ellos y después ese japonés viene y rescata su carrera y se convierte en campeón mundial. Es algo, ya te digo, es algo bien mental. Yo creo que es algo bien de exacto. Estás en un deporte que es de recibir golpes, no estás jugando ajedrez. El ajedrez sentado y moviendo fichas, no tienes por qué golpearte con tu rival. El boxeo, lamentablemente, es todo lo distinto. Y ellos tienen que estar dispuestos a sacarse ese chip de que ya no son tres rondas, que ya no es el que más, que ya no es el que más bonito luzca para los jueces que están sentados ahí al lado del ring en el boxeo amateur, sino que es que tienes que golpear y hacer daño. Y mira, y como todo, hay lados A y lados B en una ecuación. Yo creo que el lado B para los cubanos viene siendo Joely Hernández por ahora. Joely Hernández muestra casi todo lo contrario a todo esto. Es un Una boxeador que está bestia, es una en bestia la ese línea de tipo. fuego todo el tiempo, que recibe, porque o sea, recibe, pero te contragolpea y te lanza 4 o 5 golpes seguidos a una velocidad y con una precisión tremenda. Y entonces yo creo que Joenly, el tiempo de estar también entrenando en México, en Equipico, donde él estuvo, yo creo que le cambió un poco el chi ahí. Él dijo, yo vengo a un lugar donde yo vengo a recibir golpes, yo no puedo tener, bueno, si un día me noquean, pero yo estoy seguro que si yo doy el 100% de mí y yo muestro, doy un espectáculo arriba del cuadrilátero, aunque yo pueda salir derrotado o noqueado, al final del día me van a traer de vuelta. Ya comprende. Por ejemplo, hace un mes atrás, un peso pesado de nosotros, Leinier Peró, te digo sí, del cual yo tenía muchas dudas, te lo digo sí, perdió con Baby Miller, seguro viste la pelea, pero fue una Claro, muy buena pelea. Y bueno, nos dio a entender varias cosas. Bueno, primero que quizás Leinier Peró no va a llegar a donde nosotros pensábamos que iba a llegar, no es para llegar a los mejores de la división, pero es un púgil entretenido que puede pararse y pelear contra cualquiera, porque quizás hasta le terminó pasando factura ese gran físico de Baby Miller, a lo mejor hasta inclusive contra otro tipo de peso pesado, un poco más parejo con él en peso, Leinier pero tiene hasta chances de ganar porque demostró que es resiliente, que aguantó lo que Baby Miller le pegó y que bueno, fue superado, pero compitió por 12 rondas. Y yo creo que de esto va el boxeo también. Lenier, pero con un mejor fondo físico hubiera ganado esa Sí, pelea. totalmente. Yo creo que el fondo físico Porque le pasó factura. se notó Sí, mucho que se cansó, y al se cansarse cansó. dejaba de tirar golpes. Y Sí, cuando tiraba, conectaba a Miller, conectaba. pero fue demasiado lo que Sí, no tiró. O sea, fue sí. demasiados espacios que se dejó encimar, y pues bueno, todo esto. Pero mi querido Carlitos, te agradezco bastante. Carlos Linares en X, yo sigo a Carlos Linares en X, súper entretenida su cuenta, información exclusiva, análisis y todo esto, y La Hora del Boxeo podcast. Estás colaborando con Jorge Ebro, ¿verdad? Sí, tenemos un podcast cada miércoles. Llevamos un año ya casi en ese podcast. Siempre le agradezco a Jovito Ebro por darme la oportunidad y haber logrado este match entre nosotros dos cada miércoles sobre las 7 de la noche. No encontrábamos un nombre específico y yo le dije, bueno, Carlos y Ebro, no hay que buscar mucho. Estamos por acá cada miércoles, Carlos y Ebro, hablando de boxeo también. Y, o sea, ya te digo, agradecido de tener una persona de tanta experiencia que me ayuda muchísimo también. Eh, eh, Todos sabemos lo que significa Jorge Ebro en los deportes de Claro. combate y en el boxeo. Y bueno, sí, estamos cada miércoles con nuestro podcast. Y bueno, yo con mi proyecto también, La Hora del Boxeo, ahí también, aparte del podcast con Ebro, O voy sea, subiendo pero el videos. podcast con Así. Ebro está dentro del canal La Hora del Boxeo, Está ¿verdad? dentro del canal La Ok. Hora del Boxeo, Sí, exactamente, sí, sí. exactamente. Entonces, La Hora del Boxeo Mm, podcast, ahí tienen ustedes, mm. aquí abajo de mí, el enlace al canal de Carlos Linares. Vaya y suscríbase, porque la verdad, yo se lo voy a decir con mucha certeza y sinceridad. Es uno de los canales que vale mucho la pena suscribirse, porque sí tratan de ser más objetivos y no enredarse tanto en la bandera. A mí me tachan muchas veces de, acá le decimos malinchista,
yo soy muy crítico de los propios mexicanos, Tanto. pero también a veces jalo para, a ver, como tú dijiste, pues queremos que gane el paisano, ¿verdad? Pero te agradezco bastante, Carlos, y pues bueno, aquí andamos, ¿no? Y estamos en Agradecido contacto. contigo, Arnold, por la oportunidad. Ojalá y vengan más colaboraciones en un futuro. Puedes contar conmigo. La invitación a nuestro podcast también está abierta. Tú me Así que dices, nada, rana y yo salto. está bien. Muchas gracias. Y bueno, un espacio muy bueno. Me encantó el programa de hoy, te lo tengo que decir. Gracias, Carlos, gracias a todos. Esto va en estreno hoy viernes por la tarde, antes del en vivo, la previa para las peleas de mañana. Cuídense mucho, sean felices y ya se la saben, que viva el boxeo. Vámonos.